Muy buenos días, amigos. Les saluda Leslie Yata Ramírez en la dirección de la portal web Entérate con Leslie. Y hoy vamos a tener en el bloque internacional al embajador Juan Álvarez Dita, con quien vamos a conversar lo que han sido los alcances de la resolución de la Corte Internacional de Justicia, que ha encontrado responsabilidad internacional en el Estado de Israel por una ocupación indebida, ilegal y permanente en el territorio palestino. La Corte Internacional de Justicia ha sido claramente contundente en su resolución al sostener que esta práctica ilegal y contraviniente del derecho internacional público representa una violación no flagrante al derecho de la libre autodeterminación del pueblo de Palestina, transgrede los principios fundamentales del derecho internacional. La Corte Internacional de Justicia ha resuelto esta opinión consultiva formulada por la Asamblea General de las Naciones Unidas para los efectos de poder tener un mejor panorama claro y transparente respecto de las consecuencias jurídicas de la práctica realizada por el Estado de Israel al ocupar de forma permanente e ilegal, ¿no?, el pueblo de Palestina. Si bien es cierto, los estados tienen derecho a defenderse de cualquier ataque en contra de su soberanía, no menos cierto es que primero se pasa por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Y también lo que hemos visto en el contraataque del Estado de Israel contra Hamas en el frente de Gaza ha sido verdaderamente espeluznante, que nos deja serias preocupaciones de los comportamientos de los estados con relación a la protección de la humanidad. Saltan varias preguntas. ¿El multilateralismo sigue siendo aquella herramienta eficaz para que puedan resolver los estados sus controversias internacionales? Los mecanismos diplomáticos y o políticos establecidos en la Carta de las Naciones Unidas siguen siendo eficaces para resolver las controversias. ¿No creen ustedes que ha llegado el momento de exigirle a las Naciones Unidas y a los estados que las conforman la necesidad de poder plantear una reforma urgente en el sistema de votación en el Consejo de Seguridad referido al sistema de veto, que ha sido el principal obstáculo para poder solucionar las controversias internacionales, pero fundamentalmente para darle una respuesta a la humanidad? En breve regresamos con el embajador Juan Álvarez Dita, con quien vamos a conversar estos alcances e implicancias de la resolución de la Corte Internacional de Justicia. Regresamos en breve. Bien, amigos, regresamos al bloque internacional y como lo hemos anunciado en un principio, estamos vía Zoom enlazados con el embajador Juan Álvarez Dita, un experto en el derecho internacional, relaciones internacionales y expresidente del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, a quien le damos la más cordial bienvenida. Muchísimas gracias nuevamente, embajador, por estar con nosotros en la plataforma de Entérate con México. Ante todo, muchas gracias, Leslie, por esta invitación. Creo que este programa está cumpliendo una labor de difusión verdaderamente extraordinaria de diferentes puntos vinculados con no solamente con el derecho internacional, sino con la política internacional también, que naturalmente andan siempre enlazados. Muchísimas embajador, y lo que corresponde y lo anunciado en el programa, la Corte Internacional de Justicia el pasado 19 de julio ya se pronunció respecto de una opinión consultiva que le había formulado la Asamblea General sobre las consecuencias jurídicas respecto de las prácticas que viene realizando el Estado de Israel con relación a el pueblo de Palestina y en este marco de defensa, entre comillas, ¿no?, contra Hamas. La Corte ha sido muy contundente. Ha determinado, ha considerado que existe responsabilidad internacional en el Estado de Israel, ha considerado que la ocupación ilegal permanente en el territorio palestino por parte de Israel, que no es desde ahora,
¿no? Eh, ha, digamos, violado el principio de la autodeterminación del pueblo de Palestina. Señor embajador, ¿qué opinión le merece esta resolución de la Corte? ¿Cuáles son sus alcances generales? Bueno, la Corte Internacional de La Haya en más de una oportunidad ha emitido opiniones consultivas. Anteriormente hizo una que creo que valdría la pena destacar, que es sobre la construcción de los muros que han sido levantados por Israel notoriamente para aumentar ilegalmente, como dice la Corte y lo reitera ahora, los territorios que han pertenecido siempre a Palestina, ¿no? El, esta opinión consultiva que la Corte acaba de dar, me parece que es el documento más contundente que se ha dado en términos de derecho internacional. Y es muy enfática para referirse a la violación al derecho a la libre determinación de los pueblos. Como todos sabemos, ese derecho está reconocido como derecho humano en los dos pactos primigenios de las Naciones Unidas, tanto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. ¿Por qué esta sí se hizo para reforzar la cuestión de la libre determinación de los pueblos que no pudo ser incluida en la Declaración Universal de Derechos Humanos por cuestiones de orden político, el debate que había todavía ahí? Hay que recordar que gran parte del mundo todavía se encontraba en situación de dominación colonial o extranjera por parte de las grandes potencias europeas. Entonces es muy importante que la Corte Internacional se base en el derecho a la libre determinación de los pueblos, ¿no? Y también se remonta con toda precisión a la anexión de territorios palestinos que vienen realizándose desde 1967. Entonces, la Corte también hace referencia a que esto es una violación no esporádica, sino es una violación permanente Mm, y sin interrupción. Más bien, cuando uno analiza, por ejemplo, y ve los mapas de todo este proceso, aquí estoy viendo uno, eh, que lo tengo aquí en pantalla también. Antes de 1948, el territorio que los sionistas, por decir en aquel entonces, reclamaban para crear un Estado judío, era una zona muy pequeña comparada con lo que es hoy. El problema, digamos, uno de los problemas más sensibles, porque esta cuestión de la ocupación de los territorios palestinos es sumamente seria. Nadie puede negar que el holocausto judío fue uno de los episodios más tristes de la humanidad. Yo mismo, cuando he visitado un campo de concentración en Mauthausen, en Austria, vi algunas escenas de piezas que se conservan ahí, que debo confesar que las lágrimas me salían de ver hasta dónde puede llegar el refinamiento humano para actuar con sadismo, ¿no? ujú. Pero O la práctica estatal, ¿no? yo creo que claro, es una La práctica práctica estatal. estatal, la política de Estado, Ahora, pero ¿no? ahora estamos viendo Eh, también la repetición de estos actos. así es. Naturalmente, lo que jamás hizo de introducirse en el territorio israelí para hacer esas matanzas, esas violaciones a los derechos humanos, no las podemos aceptar, sino rechazar. Ujú, Pero lo que no podemos olvidar es también que el pueblo palestino, como bien lo señala la Corte Internacional de La Haya, desde 1967 ve permanentemente una expansión continua, ¿no? Y también eso está muy vinculado con la política. Israel también ha avanzado hacia Jerusalén. Jerusalén es un lugar santo, sagrado para las tres religiones monoteístas, tanto para
el judaísmo, el cristianismo como el islam. Y realmente esta opinión consultiva dice claramente que Israel debe terminar con su presencia en los territorios árabes ocupados y subraya ilegalmente. Esto es sumamente importante. Ajá. Señala también que el Estado de Israel está en obligación de cesar inmediatamente todas sus actividades de ocupación y evacuar los territorios que ha venido ocupando ilegalmente. Señala también que el Estado israelí tiene la obligación de hacer reparaciones, ¿no? Esto es sumamente importante porque hay legislación israelí, bueno, hay muchos principios jurídicos, ¿no? La ley se cumple, aunque no se conozca incluso, pero aquí, en lo que se refiere a Jerusalén, pues hay una, una situación de leyes a Ajá. posteriori que impiden que los palestinos puedan reclamar incluso sus propiedades privadas en Jerusalén, ¿no? Mm. Y después, un punto que es sumamente interesante cuando dice, todos los estados están en la obligación de no reconocer la ocupación Mm. ilegal, vuelve a decir, de la presencia del Estado de Israel en los territorios palestinos ocupados. Embajador, y sobre eso me gustaría, en esa misma línea que usted nos está dando, estos alcances de interpretación de la resolución de la Corte, de la opinión, básicamente, ¿cuán contundente es una opinión consultiva que emite la Corte Internacional de Justicia para los Estados miembros de Naciones Unidas? Hago esta pregunta porque usted, mejor que nadie, sabe la intención durante este último conflicto de Israel versus Hamas, la intención unilateral de varios estados que se han sumado para apoyar a Palestina, ¿no? Y otorgarle la membresía como miembro activo de las Naciones Unidas. Entonces, el hablar sobre el derecho a la libre, a la autodeterminación es clave justamente para esta intención que se tiene de poder reconocer a Palestina como miembro activo de las Naciones Unidas. Entonces, ¿cuán contundente es una opinión consultiva? Le pregunto esto porque justamente la Corte, ¿no? Antes de votar sus conclusiones, hace todo un recuento de las argumentaciones de los participantes que estaban en contra de que la Corte emita siquiera una opinión consultiva, porque consideraban que este es un tema que solamente versa entre Israel y Palestina. Pero la Corte le ha dicho que no. La Corte le ha dicho que al emitir esta opinión no solamente se circunscribe a un tema entre Israel y Palestina, sino que esto va a comprender obligaciones que tienen todos los estados miembros de Naciones Unidas. Entonces, ¿cuán importante y contundente es esta opinión consultiva y qué deberían hacer hoy los estados de las naciones, miembros de las Naciones Unidas de cara a esta opinión consultiva? Bien, yo creo que es una pregunta medular que abarca varios puntos. En primer lugar, yo considero que debe respetarse la opinión, no solamente a nivel personal, sino también las que los estados puedan tener. Pero decir que esto es un problema exclusivo entre Israel y Hamas, pues eso es, respeto esa opinión, pero no la comparto y me parece que es, como se dice en castellano, tirada de los No, es cabellos. insolente. Es una postura insolente con el debido respeto que merecen los estados o las corrientes de opiniones que establecen ese tipo de argumentaciones. Yo creo que hay una insolencia y una falta de respeto a la institucionalidad de la Corte. Yo creo que hay que dejarlo claro, ¿no? Bueno, la Corte tiene un estatuto que es indisoluble de la misma Carta de la ONU. Entonces, pretender negar atribuciones que tiene toda corte internacional, no solamente la de emitir sentencias,
¿no? Cuando hay diferencias entre dos estados, sino también opiniones consultivas, pues es un atentado también contra algo que acabo de mencionar, la libertad de expresión. Yo no comparto esa, esa posición de decir que la Corte no tiene capacidad jurídica para... Es ahí donde uno dice, bueno, hay juristas en todas partes, ¿no? Pero cuando lo jurídico pretende someterse a cuestiones internacionales que van además contra la ética, pues eso es inaceptable. Así de simple, ¿no? Ahora, en un evento en el que yo participé sobre esto, yo recuerdo que uno de los participantes dijo, Israel, el pueblo de Israel tiene derecho a la paz. Y yo sostengo que tiene razón. Israel, su pueblo, tiene derecho a la paz y yo espero que la tenga y lo más pronto posible. Pero los palestinos, también como seres humanos, tienen el derecho a vivir en paz. Es un derecho humano que en los últimos tiempos parece no estar muy de moda, pero algunos años atrás sí se estudió en el marco de las Naciones Unidas lo que es el derecho a la paz como un derecho humano. Yo tengo mucha satisfacción porque yo participé directamente con varios trabajos para conceptualizar adecuadamente el derecho a la paz. Y en este caso yo diría, reitero todo lo que he expresado en esa oportunidad. Realmente todo lo que es discriminación, porque aquí también en esta sentencia, perdón, en esta opinión consultiva, se hace una mención enorme de todo lo que está ocurriendo ahí en el cercano Oriente, ¿no? Sí. Ahora, embajador, disculpe la interrupción. En esa misma, antes de que se me vaya la pregunta, y el tiempo es muy tirano en nuestra plataforma. A ver, eh, correcto. Yo creo que usted ha dado las argumentaciones cimentadas de que hay que respetar no solo a las opiniones consultivas de la Corte, sino a la misma institucionalidad de la Corte, ¿no? Que abarca todo lo que es su completo funcionamiento. Embajador, acá hay que distinguir, ¿no? Esta es una opinión consultiva formulada por la Asamblea General, pero tenemos dos medidas provisionales en camino, ¿no? Que ha sido presentado por Sudáfrica en contra de Israel y que ha sido presentado por Ucrania en contra de Rusia sobre el tema de agresión. Entonces, acá hay dos cosas distintas, o sea, la Corte no se ha pronunciado aún sobre estas medidas, o sea, esta es una opinión consultiva que ya vamos viendo cuál es la línea conductual del órgano de justicia de las Naciones Unidas. Entonces, digamos, ¿cómo cree usted entonces, en estas medidas provisionales donde la Corte Internacional de Justicia va a tener que pronunciarse sobre la interpretación de la Convención de Genocidio? Bueno, ¿usted cree que ya prácticamente estamos ante una línea anticipada o estaríamos ante una línea anticipada de interpretación de esta Convención de Genocidio al momento en que la Corte pueda resolver estas dos medidas provisionales? Sí, indudablemente. Este es el documento más contundente que yo he visto en los últimos años de una opinión, incluso a pesar de que no es una sentencia, sino una opinión consultiva, pero tiene muchísimo valor. Y yo creo que hay que destacar que a pesar de que los jueces en todas partes reciben presiones políticas y de todo tipo, pues aquí la mayoría de la Corte se ha encaminado hacia a señalar prácticamente cuáles son las vías, ¿no? Que deben seguirse. Y además señala la obligación, como lo dije hace unos instantes, ¿no? De los estados y la obligación de la Organización de las Naciones Unidas. Entonces, este es un documento que realmente tiene un carácter de erga omnes, es para todos, no solamente para Israel y para Le Palestina. cae a los estados, le cae a Naciones Unidas y principalmente le cae a Israel, ¿no? Ese es el tema.
Bueno, yo diría que recae a Israel y que reconoce las violaciones que el pueblo de Palestina ha venido y sigue sufriendo, ¿no? Claro, ¿no? O sea, Pues, le cae en cuanto a llamada de atención, le cae en cuanto a motivar o decir insertarse al derecho internacional. Y por último, embajador, la Corte Internacional de Justicia no solamente ha establecido la violación a al derecho a la libre autodeterminación, sino que también dice violación de los principios fundamentales del derecho internacional. ¿A qué principios fundamentales se ha referido la Corte? así es. Vuelvo a señalar que es el documento más completo que yo he visto en los últimos años, ¿no? Esta opinión consultiva va a ocupar en el presente y en el futuro de la humanidad un camino realmente que necesariamente tiene que ser motivo de reflexión, sobre todo por la gran potencia que es Estados Unidos, que si no hubiese este apoyo manifiesto que Estados Unidos da hacia Israel y que ha sido reiterado con esta visita que el primer ministro de Israel ha hecho a Washington, ha sido recibido por el Congreso, ¿no? Ujú. Donde también hay muchos partidarios de que se continúe con esa ayuda a Israel. Y la entrevista al presidente Biden es también algo que no podemos marginar, porque los términos en los que el primer ministro israelí se ha dirigido a Biden, que si no recuerdo mal, él es de religión católica. Mm. Biden, sin embargo, el primer ministro lo menciona como un orgulloso irlandés estadounidense sionista. Bueno, claro, esto no significa que diga que Biden tiene origen judío, pero sí una simpatía a todo ese movimiento. Y yo creo que tarde o temprano tiene que hacerse una reforma en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Así es. Embajador, Que, ¿usted cree que uno de los principios fundamentales, yo saco como una reflexión y le pido por favor que me corrija si estoy equivocada en esta línea que voy a comentar? A ver, yo creo que una de las principales reflexiones que puedo extraer de esta opinión consultiva que le he estado leyendo, no las 83 hojas, debo confesarla, pero sí todo el resumen, ¿no? de la Corte, de la opinión consultiva, pero justamente ahí hacía unas anotaciones el día de ayer, muy tarde, y yo digo, bueno, la moraleja que saco de todo esto es que uno de los principios fundamentales del derecho internacional que está acotando la Corte, ¿no? Es que es el respeto a la soberanía de los estados, ¿no? Entonces, porque a la soberanía de los estados, porque la agresión justamente atenta contra la soberanía y la integridad de un estado. Lo que ha hecho Israel es que en el marco de un legítimo derecho de defensa, al contraatacar, ha aprovechado esta situación para o seguir no ocupándola de una manera mucho más agresiva, incluso con violaciones no de derechos humanos de por medio. Entonces, yo creo que los estados debieran, con esta opinión consultiva, salvo mejor parecer con usted, señor embajador, que entrar a una profunda toma de conciencia y reflexión y sobre todo no solamente quedar ahí el tema de la soberanía de los estados, ¿no? Porque hoy en día tenemos al Consejo de Europa, el Parlamento Europeo, la Unión Europea, que están uniéndose para la instalación y o creación de un tribunal contra el crimen de agresión, que justamente, entérate con Leslie el día de mañana sábado va a tener a un experto en español, no conversando sobre este tema. Entonces, yo le hago esta pregunta, o sea, ¿usted considera que uno de los principales principios reflexivos que podemos extraer de esta opinión es el respeto a la soberanía de los estados? bueno,
Naturalmente que sí, que tiene una gran influencia y debería pesar mucho en la decisión de algunos estados, porque aquí señala las organizaciones internacionales en general, incluidas las Naciones Unidas. Esto está muy claro en esta opinión consultiva. Están en la obligación, o sea, aquí está indicando una obligación jurídica para las Naciones Unidas, para cualquier organización, pero también para los estados. Ujú, Jurídicamente se podrá argumentar, todos los que de una manera u otra tenemos formación jurídica y intervenimos y reflexionamos sobre esto, no encuentro una palabra adecuada, pero sí yo creo que la cuestión del veto, porque un solo país está impidiendo el restablecimiento de la paz entre los dos estados y generando una división en los derechos de cada pueblo. Yo reitero eh, que el pueblo israelí tiene derecho a vivir en paz y el pueblo palestino lo mismo. Y todos los estados están obligados a fomentar eso y a crear condiciones para evitar un crimen permanentemente. Le digo otra cosa, no estoy hablando en función de este caso específico. A mí, por razones de mi profesión diplomática, me ha tocado participar en muchas votaciones que se han visto sobre el caso de Israel y esto es como esas novelas que nunca terminan y que se le va agregando capítulos, ¿no? Casi parecía una repetición todos los años. Pero nunca la Asamblea General de las Naciones Unidas llegó a dar el paso de solicitar a la Corte una opinión sobre esto. Es decir, lentamente se va abriendo paso. Ahora, decía, no solamente conozco el tema por haber participado en debates en esto, en el marco de las Naciones Unidas, sino que también he visitado Israel y he visitado Palestina en varias oportunidades. He podido apreciar también esta evolución, como ese muro enorme, ¿no? Que yo espero que algún día caiga como cayó el muro de Berlín y que reine la paz y la armonía entre el pueblo israelí y el pueblo palestino. Al final, todos estos pueblos, los cristianos también, los islámicos también tienen una misma base religiosa y, como decía Juan Pablo II, son nuestros hermanos mayores y creo que debemos colaborar para restaurar la paz, pero para restaurar la paz también hay muchas veces que presionar, porque Israel tiene también una visión muy particular, ¿no? así es. Que se remonta, bueno, prácticamente a la historia escrita de los seres humanos, ¿no? Muchísimas gracias, señor embajador, por este análisis y alcances de la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia. Muy importante que los estados asuman su compromiso internacional de respetar el derecho internacional, pero sobre todo yo creo que tenemos que volver al punto de inicio. ¿Cuáles son los propósitos, los principios de la Carta de las Naciones Unidas? Porque ahí, en ese resumen de propósitos y principios, es la médula del derecho internacional. Si eso no se entiende, si eso no se comprende, entonces los estados tendrán que reformular sus prácticas, ¿no?, de conductas en el marco de sus relaciones internacionales. Y yo, sinceramente, optaría no solo por una reforma a las Naciones Unidas, sino una refundación de Naciones Unidas, porque al no tener la visión de los estados respecto del mundo actual, de la humanidad, que tiene que ser coronada como la que principalmente merezca la atención y apoyo de los estados, yo creo que si eso no se tiene plena conciencia, entonces yo creo que debe volverse a refundar un pacto civil de los estados con una nueva visión, ¿no? Y sobre todo profundas reflexiones de lo que ocurre actualmente en nuestro país. Algunos decían, señor embajador, y con esto terminamos, algunos decían, pero las Naciones Unidas se fundó tras
o durante la Guerra Mundial. O sea, se gestó durante la Segunda Guerra Mundial. Perfecto. Pero no hay necesidad de esperar una Tercera Guerra Mundial. Las consecuencias que tienen estos conflictos armados en el mundo vale por una guerra mundial. Entonces no tenemos que esperar la destrucción masiva de la humanidad para de recién sentarse y decir, oh, no, tenemos que volver a reformular el pacto de 1945. ¿No? Entonces yo creo que está llegando el momento. Con esta opinión consultiva, yo creo que marca el inicio para que los estados asuman plena conciencia de lo que van a hacer de aquí, ¿no? Hacia adelante. Yo creo que eso es lo que la Corte les ha sacudido, tanto a organizaciones como a los estados, para decir, ustedes son los principales conectores o interlocutores de la aplicación del derecho internacional, o sea, sus prácticas. Y si eso no se entiende, ¿qué podemos esperar? Entonces, a eso voy. Bueno, coincido plenamente en que tiene que reformularse todo el sistema de la ONU. Coincido en cuanto a principios que deben respetarse, ¿no? Y que están establecidos en la misma ONU. Lo que ocurre es que el artículo primero de la Carta de la ONU habla de la igualdad entre todos los estados y luego cuando se No se pasa al ha artículo cumplido. 9 que se refiere al establecimiento del Consejo de Ah, Seguridad, ahí es donde se traba. se Se dirá, rompe el principio. se Se dirá que rompe. Palestina no es un estado, No, analizando también todo lo que se ha avanzado en las Naciones Unidas, ¿no? Que ya está como estado observador, pero no es también negativo. esa cuestión de reconocimiento de los estados en el derecho internacional público vigente y en la doctrina también, eso tiene que ser reformado también, porque no es posible eh, que se haya establecido eh, prácticamente los dueños del planeta son Las cinco potencias, sí. un puñado de países, ¿no? Sí. Y Nos gana el tiempo. Nos quienes gana el tiempo. pertenecemos a otros países ni siquiera podemos votar Así es. en defensa de nuestros derechos, a pesar de que todo esto nos afecta enormemente, ¿no? Muchísimas gracias, señor embajador, por esta entrevista. Será hasta una nueva Muchas oportunidad. gracias nuevamente por la invitación. Igualmente, gracias.